Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la economía P2P. Hoy traemos un tema de actualidad, la verdad. Como saben, hace unos pocos días encarcelaron a Roger Ver en España. Entonces queremos charlar un poco de qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, por qué después de 10 años sin ser ciudadano americano, hoy está preso, a semanas Sí, de haber lanzado su nuevo libro, Hijacking Bitcoin, que muestra el lado B de la historia de BTC. ¿Y por qué no fue antes? ¿No? ¿Por qué justo ahora? ¿No? ¿Una casualidad o no? No lo sabemos. Y es un poco lo que queremos charlar hoy. Así que bueno, si querés, Leo, empezamos ya directamente con el podcast. desde ya. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Creo que para todos fue una sorpresa bastante impactante, es decir, Sí. fue una noticia de las que no te gustan escuchar, no solamente por el hecho de que Roger Ver probablemente es una de las personas más importantes en la historia del principio de Bitcoin. Eh, Creo que me arriesgo, pero no me equivoco al decir que sin gente como Roger Ver no hubiera existido Bitcoin tal cual lo conocemos hoy en día, por el simple hecho de que es por estas personas que tienen la capacidad de tener una visión a largo plazo, que ven la tecnología, identifican el propósito, y cuando todo el mundo está en contra y dice esto es simplemente un juego, un juguete de No nerds, cierra no matemáticamente cierra como Adam matemáticamente, Back. no cierra matemáticamente, o te Sí. empiezan a decir este tipo de cosas, es gente como Roger Ver que tiene no solamente la capacidad de ver más allá, sino de querer poner esa tecnología a disposición de la humanidad Sí, y para mantenerse ser firme. un poco más libres. Que creo que eso es lo que molesta tanto de Bitcoin, del Bitcoin original, que es una herramienta de liberación. Cuando vos tenés una estructura coercitiva de poder, lo que más te aterra es perder ese poder Sí. y perderlo de una forma en la que vos no lo puedes controlar. No tenés a nadie a quien recurrir, nadie a quien extorsionar para intentar someterlo. Bitcoin como tecnología y como, digamos, estructura es ingobernable por parte de los estados. Depende pura y exclusivamente del acuerdo libre y voluntario entre las partes, y eso creo que lo hace una tecnología completamente distinta a cualquier otra forma de dinero que lo vemos, que tenemos hoy en día, y creo que eso también fue lo que vio Roger en su momento, y creo que eso está en el fondo de todo, detrás de las razones por las cuales hoy está en la situación en la que está. Eh, no hay mucho más que decir, simplemente es como, bueno, esta situación de qué está pasando, ¿no? Contar un poco también eh, los detalles que se conocen. Sí, y bueno, antes también quería comentar algo que hablábamos con Marcelo de No hay almuerzo gratis, bueno, luego de lo de Roger, creo que fue ese mismo día o un día después. Y él decía algo que para mí tiene bastante sentido, y es que vivimos en un mundo que nosotros creemos que vivimos en un mundo que está evolucionado, ¿no? Es un reino de la justicia, ¿no? Donde ya no se pueden cometer los abusos que se cometieron durante el siglo XX, y todo este tipo de cosas. Pero no, el mundo sigue siendo el mismo. El mundo Lo que sigue tuvimos siendo. fue una paz y crecimiento económico durante un tiempo. Y bueno, muchos, es la mayoría de tu vida probablemente. Eh, pero hay otros que no. Hay gente que vivió las dos guerras mundiales. Eh, Sí, y que está viva. Entonces sabe que el mundo no cambió. Pero sobre todo a las nuevas generaciones nos pasa eso, ¿no? Por ejemplo, cuando Rusia atacó a Ucrania es como guerra en Europa, ¿no? Algo que uno lo lee en la historia, sí. ¿no? La guerra es en Oriente Medio y no es en Europa. ¿Cómo va a ser en Europa? Bueno, hay guerra en Bueno, Europa. después de cuánto tiempo, ¿no? Claro. Cuando creíamos que esto era algo. Desde que había paz, creímos. Sí. Sí, de que, bueno, finalmente se venía esta paz infinita y duradera y sempiterna. Y sí es cierto que existen, ¿no?, incentivos por ahí después de procesos de integración, donde la guerra se vuelve cada vez más costosa y es más fácil y más barato comerciar que Sí, obvio. Sí, sí, sí. exigir los recursos. Pero, ¿quiénes son aquellos que tienen el incentivo de generar situaciones de alarma para poder romper esos incentivos, ¿no? Y que la misma gente sea la que pide más Estado? Bueno, justamente estas mismas instituciones que se benefician de poder utilizar libremente y sin ningún tipo de consecuencias la fuerza de forma extorsiva. Eh, entonces, justamente son aquellos que tienen, digamos, estos incentivos los que rompen con la paz, rompen y atentan contra este tipo de tecnologías que ven de alguna manera como eh, una especie de vía de escape de la gente. Entonces dicen, no, que la gente no se escape, queremos que la gente siga dentro
Es que lo de es. nuestra órbita, y Bitcoin lo que termina siendo para estas personas es una alternativa que no debe ser permitida bajo ningún costo. O sea, es decir, El bajo ningún Bitcoin de motivo. verdad, ¿no? O sea, Exactamente, el Bitcoin tal disruptivo, cual fue ¿no? diseñado por Satoshi Nakamoto como Sí. efectivo electrónico de persona a persona, escalable para cientos de miles de millones de personas, con millones de transacciones diarias y utilizada de forma, digamos, prácticamente instantánea por cualquier persona para hacer la compra desde un café hasta la compra del día o comprarse una casa. Es decir, Sí, como pueden hacer hoy soberanía absoluta con y BCH. ningún tipo de restricción al control o sin ningún tipo de control sobre lo que la gente puede o no puede hacer con esa moneda. Entonces yo creo que justamente quienes tuvieron un rol primordial en promover esa tecnología, hacerla conocida y hoy en desenmascarar las mentiras que se contaron durante quizás, si bien la historia de Bitcoin es corta, tantos años, o sea, si Bitcoin tiene 15 años y la mitad de esa Sí. historia fueron mentiras y fueron censura y fueron distorsiones de los hechos y fueron mentiras técnicas, y bueno, es un montón, o sea, Sí. quien se encargue de desmontar todo ese trabajo que costó tanto hacer y va a tener que pagar las consecuencias. Sí, vamos muchos años de arrianismo bitcoiner. Demasiados, diría yo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, a Roger lo apresaron en España, bajo la excusa, obviamente como siempre, evasión impositiva. Lo curioso es que Roger no es ciudadano de Estados Unidos. Sí, no, porque no fue evasión fiscal en España. Es decir, en España lo apresan, me imagino que a pedido de la Embajada de Estados Unidos, Sí, es que... lo digo. por deudas, supuestamente con porque la palabra deudas es bastante mal utilizada acá, pero digamos, es la mejor analogía. Supuestamente le debía dinero a la agencia impositiva de Estados Unidos, que sería el IRS. Sí. Como para hacer una idea, Roger primero él vivió en Japón, luego él pagó en impuestos en Japón y también pagó en Estados Unidos al mismo tiempo, cuando era todavía ciudadano estadounidense. Porque, viste que Estados Unidos te persigue. Sí, Creo que Estados Unidos creo que hay dos países más. que o tenés que un solo pagar país en más que te todos persigue donde lados vivas. del mundo. Sí. Si sos ciudadano estadounidense, en todos lados donde estés, pagas impuestos a Estados Unidos. Sí, Siempre. sí. No se pregunta. Se pagan impuestos en Estados Unidos. Él estuvo 9 años viviendo en Japón y pagando impuestos en Estados Unidos y Japón, aunque solamente vivía en Estados Unidos, en Japón. En 2014 él compra la ciudadanía de San Kitts, o sea, en realidad se hace sanquiteño, y renuncia al poco tiempo a la ciudadanía estadounidense. 2014, hace 10 años. Él, para salir, para dejar de tener la ciudadanía de Estados Unidos, pagás un impuesto, ¿no? Tenés que hacerlo. Lo pagó. Un impuesto grande. 10 años después, el gobierno ahora dice que el impuesto de salida fue demasiado pequeño, ¿no? Entonces es detenido en España y pide ser extraditado a Estados Unidos. Una A locura. todo esto, una extradición de una persona que le van a exigir impuestos como si fuera ciudadano estadounidense, pero que no va a tener ninguno de las garantías, ni derechos, ni privilegios que tienen los ciudadanos estadounidenses. Sí, y además, algo que es lo que a nosotros nos causa gracia. Luego de 10 años, tuvieron 10 años para darse cuenta. Supuestamente. Supuestamente, se enteran ahora, semanas luego de que sale el libro de Roger. Esto es algo que es llamativo, porque no fue un mes antes de que salga el libro. Sí tenían la O un año información. después. Vos decís que Japón le iba a decir no a Estados Unidos y España sí. No, no lo detengo a Roger, pero España sí. Todos te van a decir que sí, obviamente, es Estados Unidos. Puedes extraditar a que quieras. Pero curioso que justo cuando sale el libro y cuando empieza a llamar la atención el libro, no me llamaría la atención que lo bajen de Amazon, lo bajen de Kindle, al libro, ¿no? Porque es un libro escrito por alguien que está en prisión, que en realidad es un terrorista de Estado, impositivo, Sí, es como fiscal. supuestamente, no sé si. Y este libro hay que sacarlo de Kindle. Como si una bomba ¿no? tuviera su manifiesto en Amazon, ponele, ¿no? Claro, lo haya publicado en Amazon al poco estando tiempo. preso. Sí. Y dudoso, ¿no? O sea, esto es interesante también porque. No me llamaría atención. No sería, claro. ¿Qué pasa? Dicho sea de paso, el libro creo que ocupa 2 de los 10 primeros puestos en la venta de libros de finanzas y cripto. Sí, está es tipo decir, es un tercero libro, y quinto, una cosa así. Sí, es un libro que está llamando mucho la atención. Es un libro que la verdad. Y todavía está solo en inglés. Está solamente en inglés. Bueno, acá de hecho lo tenemos. Sí. Es este. O sea, se puede conseguir en Amazon todavía. Está en Kindle. Sí, está en audiobook también. Está en audiobook, está en formato audiolibro. No nos están pagando. No, lo recomendamos por las porque dudas. genuinamente. Nosotros, de hecho, lo hicimos traer porque
lo queríamos tener físico. Sí. Porque es un libro que realmente para mí merece la pena y pocas veces he leído una historia tan bien contada. De hecho, nosotros hicimos un episodio, incluso antes de tenerlo físico, lo habíamos leído digital, vía Kindle. Entonces, es un libro que simplemente vos decís, a ver, cuenta algo. Nadie lo rebatió todavía. Claro, exactamente. Nadie se tomó el trabajo de rebatir. De hecho, una de las personas que dijeron o hablaron en contra del libro fue en su momento Adam Back, que dijeron Stonebase se va a encargar de armar un video de 3 horas desmontando el libro. Sí, ¿y dónde está el video? ¿Y dónde está? Y no solamente eso, sino que hay cada vez más personas leyendo este libro, dándose cuenta, y si vos te fijás ahora, cuando mencionan a Bitcoin Cash, ya no es la reacción en general en las redes sociales de hace un año. El que leyó el libro tiene una perspectiva completamente diferente. Por lo menos pasa de esto es una shitcoin a, bueno, esto es algo que tiene sentido y tiene una razón de ser, y no es lo que me habían contado. Es decir, está generando escepticismo. ¿Y cuál es el caballo de batalla hoy en día de los principales promotores del dinero fiat? Y que si querés cripto es Bitcoin. Es decir, es eso, y es entretenerte con eso porque es lo que no le va a molestar a la gente que quiere que uses el dinero fiat, que vos uses fuera del dinero fiat. Porque simplemente no lo vas a poder usar nunca como si fuera dinero digital. La verdad es que la mayoría de la gente de la comunidad de cripto mostró solidaridad con Roger, ¿no? Eso es algo también notable. Hay algunos que no. Algunos que no. Como Max Kaiser, por ejemplo. Personaje desagradable, Zero Day. Sí, siendo que él en su momento daba charlas con Roger, hablando muy parecido a lo que dice Roger hoy. Solamente que Max Kaiser se volvió un payaso. Otros maximalistas tóxicos también. Y la verdad es que esto también realzó el... Sí, maximalistas riéndose de la situación legal diciendo, ahora Roger tiene que ir preso. Pero a ver, es muy triste esto, ¿no? Porque son gente que supuestamente... Curioso que Max Kaiser hace un tiempo encima tiró un tweet diciendo que los que usan Bitcoin Cash son terroristas. Interesante. No sé si te acordás, pero él tiró un tweet diciendo interesante, eso. No sabía, me estoy enterando. Sí. Ahora, ¿por qué puso eso y por qué lo dijo? A mí me deja, la verdad, o sea... No digo que Max Kaiser trabaje para... Pero lo que digo es... continúa con su discurso, ¿no? Y también lo que tenemos son casos previos, ¿no? Sí, a ver, acá lo interesante es que lo del caso de Roger hoy lo podemos ver como un paralelismo con otros casos anteriores que se dieron, que terminaron de formas diferentes algunos todavía siguen, pero creo que son importantes de algunos tener en terminaron cuenta. mal. Algunos terminaron pésimo. Sí. Nosotros destacamos 4. 5 si querés sumar a Roger. Bueno, 5. Hasta el momento. Con Roger, sí, ¿no? ya prácticamente cuenta como un caso. Sí. Bueno, uno de los principales es el de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que fundó Wikileaks en 2006, empezó a revelar un montón de documentos. Varias personas filtraron a través de Wikileaks documentos. Sí. Y él recibía donaciones en Bitcoin en su momento, cuando empezó cuando Bitcoin era uno. Exactamente, cuando Bitcoin era solamente una red y existía una sola versión de Bitcoin en la que funcionaba y la gente podía hacer donaciones. Como hoy, una sola que funciona. Exactamente. Bueno, eventualmente lo acusan de, no sé si espionaje. Es durante cierto tiempo alojado en la Embajada de Ecuador en Londres. Y finalmente Ecuador retira su asilo político. Sí, eso lo liberan. Cabe destacar que justamente le sacan asilo político cuando el FMI le aprueba un préstamo a Ecuador. O sea, claramente fue un negociado. Sí, estuvo dentro de los requisitos, estuvo liberar a Assange. Sí, o sea, soltarlo a Assange. Sí. Y bueno, Ecuador, sí, que entre la plata. No, total, esto no lo voy a pagar. O sea, me va a beneficiar a mí, lo van a tener que pagar los ecuatorianos y qué me importa Assange. O sea, si lo pensás, nunca lo quisieron a Assange por lo que hizo. Exactamente. Sino que lo querían como un arma política para en algún momento poder usarlo. Era un mecanismo de negociación para ellos. Era como una palanca que podían usar. Claro, en cualquier momento. Y así lo hicieron. Así lo hicieron. Entonces ahora Assange sigue preso en Londres. Y Estados Unidos reclama la extradición. Por motivos todavía no... que yo desconozco principalmente, no sé. Pero tengo entendido que todavía sigue en Londres. Sí, pero Estados Unidos reclama la extradición. Ahora es muy probable que... La excusa es que
Publicó documentos clasificados Sí. que revelaron actividades diplomáticas y militares de Estados Unidos. Muy interesante que la gente que espía a la propia población bajo la excusa de si no tenés nada que esconder, no tenés nada que temer, se sienta perseguida cuando alguien hace lo mismo y diga, bueno, si no tenés nada que esconder, no tenés Claro. nada que temer. Todo lo contrario. Sí, el había gobierno mucho, somos todos. El había, Estado somos todos porque había- no podemos saber claro. todo lo que está pasando en el Estado. había mucho que esconder, aparentemente, y ellos sí tenían que temer. Y es por gente como Assange, ¿no? Claro. Que sabemos un montón de cosas. Y obviamente lo quieren hacer un caso ejemplar, haciéndole pagar las consecuencias por supuestamente violar, ¿no?, la dignidad de los gobernantes Sí, sí. con sus publicaciones o filtrar esta información. Y bueno, lo que necesitamos es más gente como Assange, no menos. Sí. Al igual que Snowden. Otro caso emblemático. Otro emblemático, sí. Que bueno, él también filtró información de. A todo esto, NSA. Snowden era empleado de la NSA. Sí. Era un informático, trabajaba en la parte de, digamos, de computación. Sí, está la película. Estaba sí, dentro, está buena la película. es espectacular la película. Él trabajaba dentro del programa ultrasecreto de espionaje masivo que hacía el gobierno de Estados Unidos para espiar a sus propios ciudadanos. En el cual, Por el bien de todos. en ¿no? conjunto con varias empresas que eran cómplices, empresas de tecnología, ellos proveían acceso prácticamente sin filtrar a cámaras de dispositivos, a comunicaciones. Utilizaba mucho el estudio y el análisis de los metadatos, que esto también es muy importante, ¿no? Nosotros creo que tenemos un episodio hablando de los específicamente de los sí, metadatos, sí. cómo eliminarlos, que esto es un vector de ataque, ¿no? Es sobre todo un vector de espionaje. Hoy, era lo que hablábamos también la vez pasada, el sábado pasado, que nos juntamos. Cuando pasó lo de Snowden, era solamente metadatos. ¿no? Era Sí. como, o sea, obviamente podés sacar información de los metadatos, pero hoy con esto de los Large Language Models, AI y todo esto, es como le sacan el jugo al mango. Totalmente. Con la información que tenés. Snowden escribió un libro, que también es muy recomendado, yo no lo tengo físico, se llama Vigilancia Permanente, Sí. en inglés está como Permanent Record, es una especie de autobiografía, léanlo, si no están convencidos ahora con lo que estoy diciendo, ese libro es terrorífico, es decir, te quedás en partes, te quedás temblando diciendo no puedo creer que tengan la capacidad de hacer esto. Es decir, yo lo que pueda llegar a decir de lo que puede hacer el gobierno de Estados Unidos, me van a decir, sí, obvio que puede hacer un montón. No, es impresionante lo que podían hacer en 2013, hace casi más de 11 años ya, más de 10 años. Bueno, imagínate ahora lo que tienen la capacidad de hacer. Les recomiendo mucho ese libro. Sí, porque el programa obviamente no se y canceló. Hoy Snowden utilizó también a varios periodistas para poder filtrar los documentos que él había obtenido, obviamente de forma ilegal, pero que el gobierno también había actuado de forma ilegal para recopilar toda esa información que estaba contenida en esos Inclusive el documentos. gobierno le estaba diciendo a él que haga cosas ilegales. Exactamente, porque técnicamente no podía espiarlo. Es más, se explica en el libro y en la película cómo existe una especie de capa secundaria de la justicia donde hay una corte secreta que puede ejecutar fallos sin pasar por ninguna, digamos, por fuera de las leyes, que es lo que autoriza, entre comillas, a que el gobierno haga cosas que para el resto de los ciudadanos son ilegales, no son legales, pero la corte, por ejemplo, puede autorizar espionaje Sí, son cortes tipo express. masivo. Exactamente. Y nadie se entera. Y nadie se entera. Es por cosas que aparecen, ¿viste? Cuando de golpe no, porque hay una institución que tiene un carácter secreto y confidencial y tiene poderes legislativos. Poderes. Acá no se puede hacer lo que se quiera, muchachos. Hay No, una no, división y crean- contrapoderes. No, porque en Estados Unidos es digamos, la piedra fundacional del republicanismo en Occidente moderno, Sí, sí. que con la supuesta división de poderes para controlarse y que todo el mundo esté. No, No, aparte está la Constitución. en el medio. está la Constitución, no se puede espiar, todo Sí. lo contrario. Lo hacen y lo hacen lindo. Bueno, entonces Snowden terminó desde Hong Kong publicando los archivos, Sí. pasó por varias jurisdicciones buscando asilo político, hoy está en Rusia, no sabemos exactamente en dónde, sospecho que en algún lugar donde hace mucho frío, y sigue viviendo ahí. Finalmente Rusia le dio una especie de asilo político, le dio la ciudadanía rusa, es decir, un poco más comprometido que con Assange, evidentemente, pero tiene pedido de extradición de Estados Unidos y no puede pisar ningún país que No sé, Estados- no sea... O China. O China. Puede visitar Rusia, China Decir que están pegados. y hasta ahí, algún país de África quizás. Sí. Pero cualquier lugar por el que transite corre riesgo su vida y probablemente sea, yo no sé, esto lo estimo, ¿no? Los crímenes que cometió quizás se paguen con la vida en Estados Unidos. No Sí. lo sé, quizás no, pero varias cadenas perpetuas. Mira,
Ross Ulbricht también. Es un caso que no notamos. Añadan un caso más, el caso de Sí, Ross Ulbricht. sí. Ese creo que es de todos el caso más, como entre comillas, ejemplar. Sí, otra de las cosas que hablábamos era que antes en el pasado por lo menos tenías dónde huir. Sí, Vos podías huir a otro continente, ¿no? O sea, eras como medio un fantasma. Hoy todo te traquea. Tu teléfono, todo te persigue todo el tiempo. No es como que no hay dónde huir. En el sentido físico, ¿no? No es que te puedes ir a un continente que está vacío. no existe. Claro, la Antártida, pero. No, sí, podés ir a la Antártida, no, supongo. O no sé. Creo que no. Si hoy te van a buscar hasta el bosque. Preguntar a una bomber, si no. Manipular una bomber, digamos que. No, Pero- a ver, es moralmente cuestionable. Pero es el chiste este de que decís, bueno, Claro maldita que sociedad, me voy. y la hay- NSA hay- es tipo, parece que tenemos un yo, extremista. yo hay una bomber, no lo No, considero un no. mártir. No, ni de casualidad, Ni de casualidad. O sea, está lejos de ser Assange, está lejos de ser Snowden. No, Es el no, tipo, ya sé. tipo mandaba A lo bombas que y me refiero a esto de que atentaba hoy no con- tenés dónde escapar. Sí. Estaba en un bosque y No. lo encontraron. o sea. Y lo encontraron. Y fue hace Pero un montón. Estaba dentro de Estados Unidos. Y fue hace un montón. Sí. Bueno, el caso de Ross Ulbricht. Ross Ulbricht fue el fundador de The Silk Road, sí. que era el principal marketplace dentro de la Deep Web, donde la gente comercializaba todo tipo de sustancias. Había reglas, no se podían contratar servicios de sicariato, no se podía contratar ni adquirir ciertos tipos de material infantil, exactamente. Es decir, eso estaba absolutamente prohibido. Era crímenes sin víctimas. ¿no? Sí, Básicamente. estamos de acuerdo que no es lo mejor de una sociedad de adictos. No, pero. Lo que sucedía acá, y esto creo que Antonio Escotado lo menciona en una de las charlas que él da, una de las entrevistas que él hace, es que Silk Road por primera vez conecta a la gente, es decir, a la gente que quiere consumir con la gente que vende, de una forma en la cual no se produce un encuentro violento. Es decir, en los años 80, 90 en Estados Unidos tuvieron una epidemia por el tema de las drogas, probablemente potenciado también, como mucha gente cree, por la intromisión de ciertas agencias federales en la lucha contra las drogas, Mirá vos. que llegaron a una escalada en la violencia y tecnologías como Silk Road Sí, sacan de alguna cosas. manera eliminan la violencia de esa ecuación. Ahora, no eliminan el problema. Yo no estoy de acuerdo con el consumo de drogas, pero es mi postura personal. Lo que sí Sí, considero es un es crimen que... sin víctimas. O sea. Exactamente, son crímenes sin víctimas. Y en cualquier caso, la pena que recibió Ross Ulbricht fue completamente injustificada. 2 cadenas perpetuas, más 1000 años, sin posibilidad de libertad condicional. Sí. Más que al Chapo Guzmán. Más que al Chapo Guzmán. De hecho, él no solamente no había participado en ningún intercambio, sino que solamente había puesto a disposición el sitio, sino que los vendedores más prolíficos dentro del sitio tuvieron como máximo 20 años de cárcel. Es decir, al único que va a pasar toda la vida en una prisión estadounidense Sí, es Ross de máxima seguridad es Ross Ulbricht. Sí. Completamente injusto. Una persona joven encima. Podríamos decirle incluso que sin antecedentes penales, sin historial de violencia, simplemente un idealista libertario, pero bueno, evidentemente... Informática, sí, ¿no? creo que tenía conocimiento de informática, Sí, sabía, no, sabía levantar un sitio web en Tor, Era- eso lo puede hacer Era cualquiera ingeniero, hoy. me parece, en informática. Sí, pero no importa tanto el hecho de que Sí, lo sí. puedes hacer con un poco, digamos. Sí. A ver, entonces, completamente injusta la sentencia. Sí. Hasta cualquiera que diga, no, sí, tendría que haber tenido una pena por promover o poder o poner a disposición de la gente esta tecnología, bueno, por lo menos no todo el resto de su vida, una persona que no tenía un historial de violencia y que no fomentaba la violencia, sino que justamente la eliminaba. Sí. Otro. McAfee. Volqué un poco de mate. Sí. Me pasa también. El fundador del antivirus McAfee, ¿no? Muy excéntrico, siempre Sí. es McAfee. Un personaje. Sí. Cuando estaba vivo, era un estallo leerlo, los tweets. Sí. Leer lo que ponía. Era. Inclusive Leo tuiteaba desde la videos. cárcel de España. Era Tuiteaba chistoso. desde la cárcel de España, era gracioso. Contá un poco la historia, ¿cómo Sí, termina? es un... Supuestamente lo acusaron por asesinato en Belice, pero no fue imputado, o sea que Nunca se probó nunca se legalmente. probó. Él estuvo en una prisión en España también, para variar, por, adivina, evasión impositiva. No me digas, ¿en serio? Sí. Y lo pidieron ser extraditado a Estados Unidos, pero McAfee, para que se hagan una idea, tenía un tatuaje que decía que no se iba a suicidar. Yo no me suicido. Yo no me suicido, y además tuiteaba que no se iba a suicidar. ¿Cómo murió? Suicidado. Mirá vos.
Lo macafiaron. Tenemos... Lo nismearon. Lo nismearon, la de Jeffrey Epstein también, Sí, dicen que fue un total. suicidio. Es decir, es una estrategia que, chicos, les está quedando viejo. Invéntese otra cosa, no sé. Sí, por favor. Un accidente. Bórrenle la memoria, no sé. Sí, obvio. Por el amor de Dios. O sea, Sí, es sí. siempre la misma estrategia. El tipo que menos posibilidad de suicidarse va a tener es el que se termina suicidando. El que dice que no se ha suicidado es el que se suicida. Sí. No, pasa que tenía depresión en realidad, ¿viste? Sí, Como sí, la era típica, ¿viste? bipolar. Era bipolar, ¿viste? Estaba loco. La Sí. locura. Bueno, nada. Una persona que terminó... Sí, hay uno de los últimos videos de McAfee que es llamativo. El otro día lo habíamos pasado. Lo vamos a dejar en la descripción, probablemente. Después, bueno, Kim.com. Acá hay un video muy bueno de Nate Chandler que habla sobre el tema. Y bueno, él fundó Megaupload. Lo arrestaron en Nueva Zelanda. Vive en Nueva Zelanda. A todo esto, hoy. ¿qué era Megaupload? O sea, ¿y por qué lo arrestaron? Porque es también tan injusto sí. quizás como todos los que acabamos de mencionar. Para mí es el más comparable, por ejemplo, al caso de Russell Ulrich. Él diseña, o sea, crea un sitio web extremadamente popular donde la gente podía subir archivos, compartirlos. En su momento, o sea, cuando todavía existía, cuando recién salía Dropbox o ya existía Dropbox, creo que Megaupload te daba una cantidad de datos disponibles Sí, te mucho daban más más espacio. grande, mucho más espacio que el resto desde la cuenta gratuita. O sea, el tipo entendía Big Data antes de que existiera el manejaba concepto el Big Data. 8% del tráfico de internet. Es una como para locura. hacer una idea. Tenía una Todos nos red, acordamos de cuando una usabas red de Megaupload videos. para Sí. todo. Sí. Tenías una red de servicios interconectados Mm. que tranquilamente, dándole suficiente tiempo, podía llegar a competir con las más grandes empresas del mundo. Sí, obvio. Tranquilamente. Si no lo frenaban, ¿no? Y ya, Entonces, o Megaupload. ni siquiera Kim.com recomienda Mega. Megaupload, ¿qué hicieron? Supuestamente lo acusaron, ¿no? Porque en Estados Unidos tienen leyes muy divertidas y muy injustas, como por ejemplo todas las que tienen que ver con propiedad intelectual Sí, es O que sea, a él lo acusaron de eso. nadie de- Derechos de autor y lavado de dinero. Mirá. y lavado de dinero. Las dos cosas, digamos, lavado de dinero es simplemente Lavado de dinero no es, decirle al tío es Sam. imposible no lavar dinero. Es imposible. Vamos, o sea, Lavado de dinero es ser. Es no puedes justificar que compraste un chicle, ¿me entendés? Como que lo compraste y qué sé yo, hermano, lo compré. Y propiedad intelectual, bueno, les recomendamos un libro de alguien, lamentablemente es maximalista de BTC, Stefan Kinsella, que escribe un libro que se llama en contra de la propiedad intelectual o Against IP. Lo pueden encontrar en la página del Mises Institute, obviamente es gratis y ese libro lo pueden descargar porque obviamente compartir conocimiento es libre. Lo que tiene interesante es que el argumento que él hace es las leyes de propiedad intelectual van en contra de justamente el derecho de la propiedad. Sí, totalmente. Porque te impiden a vos hacer algo con tu propiedad. Es decir, si yo tengo una computadora, ¿por qué no puedo copiar un disco magnético con unos y ceros a otro disco magnético? Es decir, es una locura. Bueno, esto es lo mismo. Lo que hacía Megaupload era simplemente la gente compartía. Y en este caso tampoco tenían nada que ver los dueños del sitio. Es decir, a lo sumo lo permitían, pero aparte es obvio, si yo posteo algo en Facebook no se puede hacer cargo de lo que yo posteo, no puede revisar todo. obviamente. Es decir, es un estándar que no aplica para nadie. Pero aparte aquí, Eh, durante el juicio, el propio gobierno de Estados Unidos, agentes del gobierno de Estados Unidos, eso es lo que se sabe, subían contenido al sitio para acusarlo después por ese contenido. ¿Me entendés? O sea, subían una película pirateada, por ejemplo, vamos a decirle película, pero era otro tipo de contenido que ya se imaginan, ¿no? Infantil, este tipo de cosas. Lo subían ellos mismos y después lo acusaban de eso. Obviamente se descubrió que eso no era así. Sí, pero una lo peor es que en ridiculez. ese momento la carga de la prueba se invierte y el que tiene que defenderse es la persona que está siendo atacada Totalmente. injustamente por hostear un contenido que no sabía. Es decir, es como que yo vaya a tu casa, te ponga No algo solo en tu eso. computadora y Él vos les daba- después te él les daba acuse. un usuario de admin, por ejemplo a Disney, Sí. un admin que podía borrar todo lo que quisiese. Disney podía borrar todo lo que quería. Y sin embargo parece que no les alcanzó. ¿no? Bueno, evidentemente estaba creciendo demasiado. ¿Qué hacen? Toman, digamos, secuestran los sitios, secuestran todos los servidores, secuestran los dominios, Entran a la los casa de cierran, Game.com. entran a la casa de Game.com. Bueno, eventualmente tiene un quilombo legal hasta que llega a Nueva Zelanda, o ya estaba en Nueva Zelanda, tengo entendido. Ahí permanece hasta el día de hoy, también prácticamente preso dentro de Nueva Zelanda sin poder salir. Ahora tampoco que estás tan feo en Nueva Zelanda para estar preso el resto de tu vida, ¿no? Pero Sí. bueno, ya el hecho de simplemente decir no puedo salir de acá es una restricción a la libertad. No termina tan mal quizás como otros ejemplos que hemos mencionado. Y hoy en día fue una de las personas también que salió, ni bien se enteró de todo esto, a solidarizarse
con Sí, porque él Roger es Ver. amigo de Roger. Es Él amigo, apoya a Bitcoin sí. Cash. Lo pueden ver en su propio Twitter. Entonces es una de las personas que considero tienen más experiencia con este tipo de situaciones y potencialmente uno de los casos que podemos estudiar, ¿no? Para Sí, entender cómo viene la mano. sí. O sea, porque son todas estas cosas, es atacar el monopolio de la moneda, atacar la propiedad intelectual, que en definitiva, como la propiedad intelectual requiere del Estado para sostenerse ideológicamente, el Estado la usa como una... O sea, el Estado la defiende porque lo hace necesario. Si vos no Sí, tenés sí. una sociedad que defienda la propiedad intelectual como algo sagrado, como algo tangible, que no lo es, entonces no necesitas Estado. O sea, es una justificación más, ¿viste? Pero evitar este tipo de cuestionamientos, o sea, es como evitar fisuras, ¿viste? O sea, no es que se te inunda la casa, pero vos no. Es como que no querés que vayan entrando gotitas, ¿viste? Las goteras las eliminás lo antes que podés. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos en este momento. Está eliminando eh, goteras, ¿no? Sí, Y sí. Roger es una gotera que se está haciendo cada vez más grande. Sí. Lo mismo como le pasó con toda esta gente que nombramos. Absolutamente. Por otro lado, mucha gente pregunta, ¿y si esto me pasa a mí? ¿No? Porque Ujú. bueno, primero hay que saber ¿no? si va a ser target o no. Probablemente hay una lista Sí, antes de llegar a vos. Pero lo más importante, obviamente, es la prevención. obviamente. O sea, mantener un perfil bajo. Y no nos referimos por esto a callarte. Cuidarte es cuidarnos. Claro. No, nos referimos. No, o sea, mantener un perfil bajo no significa no puedes tener un podcast, por ejemplo. O no podés no sé, hablar a favor de Bitcoin Cash. Sí, o dar la O cara. tenés que callarte, ¿viste? Claro, dar la cara. No, al contrario, necesitas gente que levante la voz, ¿no? Obviamente. Significa no hacer alarde en las redes sociales, mostrando tu billetera, por ejemplo, ¿no? Estas son cosas que- Sí, sí, sí. Y que de hecho hay, o sea, vos te metés y hay de todo, es decir, cualquier cosa que vos te puedas hacer, digamos, resaltar por encima de la mayoría. Y esto no significa que nosotros queremos imponer una restricción. Estamos diciendo que autorrestringirse no necesariamente es una pérdida de libertad, sino que es justamente lo que ayuda a preservarla muchas veces. Evitar enojar de manera innecesaria, evitar darle motivos a las personas que intentan buscar motivos para agredirte, es una buena estrategia, por lo menos hasta cierto punto. Porque si bien es cierto que la arbitrariedad acá sobra, es decir, esto es una situación de arbitrariedad, aunque sea solamente por una cuestión impositiva, es una cuestión de arbitrariedad lo que está sucediendo hoy con Rogers. Fue una cuestión de arbitrariedad lo que pasó con Sí, Kim. porque Es ahora- una cuestión de arbitrariedad lo que pasó con Ross Ulbricht. De hecho, Roger Ver es una de las personas que más habla y siempre Sí. habla y defiende la causa de Ross Ulbricht, pero con diferencia. Es decir, vos te metes al Twitter y creo que una vez cada 6 meses postea algo de Ross. Sí, sí, sí. Le- no. le- o sea, no lo va a visitar a la cárcel porque no puede pisar Estados Unidos. Pero bueno, ahora capaz que son compañeros de celda. Pero bueno, sacando eso, es decir, hasta cierto punto hay algún sistema de reglas, Sí. ¿no? Y no todos los jueces son iguales, no todos los fiscales son iguales, cada uno tiene su sistema de reglas y preferencias internos. Entonces, de evitar dar motivos de más, Sí. por ahí hablar de menos es decir lo suficiente, y decir lo suficiente alcanza. Y en definitiva, tener como una mirada global de, bueno, está bien, me estoy exponiendo frente a un mundo que hoy quizás no es agresivo, pero se puede convertir en agresivo. En el proceso lo que tenemos que tratar de conseguir es justamente inercia y más resistencia. No es lo mismo acusar a alguien, Al Capone, de lavado de guita en 1930, que en medio de una depresión todo el mundo dice, "Ah, genial, más guita para el gobierno, por lo tanto, más planes sociales", que eso la gente lo considera algo bueno, es decir, Sí, la sí. intervención estatal en 1930 en Estados Unidos tiene efecto en parte porque la sociedad lo apoya. Hoy en día quizás ya no tanto. Es decir, hay un desgaste social en eso y hay, digamos, un costo social que el gobierno tiene que afrontar que tiene que ver también con el hecho de decir, bueno, hay una opinión popular que hay que mantener contenta, ¿no? Y si no está contenta, puede generar un problema. Bueno, lo que nosotros tenemos que generar es que haya menos gente contenta con los ataques a la libertad individual, con los ataques a gente como Roger Ver, difundir, promover esta tecnología, es decir, una herramienta de rebeldía que nosotros siempre decimos es una herramienta de secesión pacífica unilateral, utilizar Bitcoin Cash, ¿no? Empezar a utilizarlo, liberarte individualmente y ya te Sí, ayudar a despertar a otros. ayudas a despertar exactamente a otras personas. Y usarlo, esto no puede quedar simplemente en un piripiripi. Es algo que vos lo empezás a utilizar y automáticamente ya estás separado de la política monetaria de cualquier país del mundo. Es decir, termina la arbitrariedad. Pasamos a la
Sí, no hay más Cordura. política. Exactamente. Pasás a la cordura, ya está. Una vez que, digamos, adoptás esa tecnología y no tenés que revelarte ni hacer un posteo en Facebook, ni, digamos, Sí, sí, ni sí. salir a hacerte, digamos, legislador para tratar de cambiar las leyes o convencer a un juez de que no, ya lo estás utilizando, en definitiva ya estás, digamos, independizado. Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer sin levantar la cabeza, pareciendo uno el montón. Es decir, por eso es tan buena esta tecnología y por eso es tan peligrosa para la coerción estatal, porque no te permite aplicar como era antes a través de las cuentas bancarias, por ejemplo, como sigue siendo hoy en día, eh, bueno, vos fuiste a una marcha que no me gustó, como pasó en Canadá. Fuiste a una marcha o mandaste o donaste a alguien incorrecto. Bueno, perfecto, congelada la cuenta bancaria. Vos podés, pareciendo al montón, ser alguien que está, digamos, yendo a una economía sumergida, Sí. viviendo en una economía sumergida, a la cual el gobierno no tiene manera de acceder. Y es cierto que pueden aplicar violencia, pero no pueden aplicar todo el tiempo toda la violencia contra todo el mundo. Eso es prácticamente imposible para cualquier estado hoy en día. Sí. O sea, por lo menos sin que se revele, ¿no? O sea, tendría que ser un efecto coordinado. Sí. Por otro lado, Otra es estrategia, sí. tratar de ir a países que sean menos coercitivos. Estamos de acuerdo, ¿no? Que todos los estados son, Sí, por sí. definición, Pero bueno, agresivos. hay peores. Hay peores y hay mejores. Es decir, esto es un ejemplo que mientras charlábamos con Ian le daba. Dije, suponete que vos tenés la opción, o sea, estás en una cárcel, ¿no? Y tenés para elegir, puedes elegir confinamiento solitario, solo, 23 horas por día, 1 hora de sol al día, sin hablar con nadie, o convivir con el resto Una de cárcel en los Noruega. internos, convivir con el resto de los internos, tenés talleres, puedes leer libros y puedes, digamos, hacer una vida social más o menos. Si es en una cárcel, sí, es una cárcel, pero dada la opción, si sos tan generoso y si me permitís la elección, y te elijo lo segundo. Obviamente. Sí. ¿Esto significa que deja de ser una cárcel? No, significa que, digamos, deja de ser agresivo el Estado por permitirte hacer más cosas, cuando en teoría puede prohibírtelas de un momento para otro. No, pero por lo menos tenés un tiempo comprado. Es decir, puedes hacer cosas en el medio, puedes usar esa, entre comillas, libertad para ayudar a otras personas a justamente salir de eso. Hay una estrategia, ¿no? Porque si fuera imposible llegar a un mundo más libre, no estaríamos haciendo este podcast, no estaríamos probando esta tecnología, no habría pensadores filosóficos, seríamos todos pesimistas y ya está. Lo peor que puede pasar ya pasó y estamos todos condenados al fracaso y al estatismo de por vida. Sí, sí. Y esto no es así. O sea, esclavitud o esclavitud. esclavitud, no, exactamente. O sea, hay maneras de salir. Por eso tenemos que tratar de ser lo más coherente posible para. Sí. Tenemos un episodio que se llama Episodio 80, que Ujú. hablamos un poco de este tema, por los que les interesa. Así que bueno, no sé si te quedó algo más, Leo. De mi parte, no. Creo que hemos dicho todo. Vayan, si pueden, lean el libro de Roger. Sí. Si no, también, también, si no, compartan. Por lo menos infórmense de quién fue Roger Ver y traten de dar a conocer su historia, especialmente en círculos donde se valora la libertad, donde se valora justamente la justicia, donde se valora la integridad. Yo creo que en este caso se está actuando de forma muy injusta con una persona que no hizo absolutamente nada violento. Nada violento. No hubo muertos, no hubo heridos, no hubo nada. Simplemente una persona que quiso promover un mundo más libre, que vive de acuerdo a esas ideas y que en definitiva eso molesta porque está dándole el ejemplo a demasiadas personas quizás. Sí, sí. No seamos ingenuos de pensar que esto es solamente por una cuestión fiscal. Y aunque fuera por una cuestión fiscal, de nuevo, insisto, sigue siendo arbitrario y sigue siendo una ridiculez porque el tipo ya hace 10 años que no es. Y en algún momento eso, digamos, debería prescribir, ¿no? O sea, Sí, imagínate que te obviamente. condenen por algo que hiciste, que te metan preso por un chocolate que te robaste hace 10 años. 20 años. Aparte, lo que le están pidiendo a Roger Ver paga, creo que habían dicho, paga 30 minutos del funcionamiento del gobierno federal, o sea, de Estados Unidos. Solo el gobierno federal, o sea, imagínate todo lo que gasta en conjunto todo el aparato estatal de Estados Unidos. Es decir, es una ridiculez. Es decir, por 30 minutos lo van a querer meter preso probablemente el resto de su vida, no lo sé. O van a exigir que pague una fortuna de dinero, no lo sé. Pero bueno, Sí. convengamos que esto es injusto y que no debe ser admitido porque, bueno, hoy es él, mañana vas a ser vos. Sí. ¿no? Por mucho menos. Sí, y Free Roger. Y Free Roger. Sí. Así que bueno, esperemos que les haya gustado. Saben que se pueden suscribir, compartir, dar like. Ayuda un montón, comentar. Si les gusta lo que hacemos, también Sí. tenemos una comunidad de Patreon.
a la cual también se pueden sumar libremente escribiéndonos por privado utilizando Bitcoin Cash. Exactamente. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene. Chau, chau.